No sería tan grave si el daño no fuera intencional. Si hubiera sido un momento espontáneo capturado por alguien admirando a su celebridad favorita, habría sido otra cosa. Pero la intención detrás de la publicación de estas imágenes no era nada buena, por eso no puedo simplemente dejarlo pasar. La expresión de Pijan cambió, desapareciendo todo rastro de alegría. Tomó el teléfono inteligente que estaba a su lado y deslizó rápidamente la punta del dedo por la pantalla varias veces. Luego levantó la cabeza para volver a enfocar la mirada al frente. Obtuve esta prueba de la entidad legal del condominio donde resido y revela que las imágenes filtradas provienen de las acciones de cierta persona. La grabación muestra claramente la intención de dañar la reputación de mi hermana. Por lo tanto, este video que tengo en mi poder se compartirá en redes sociales para que todos lo vean. Después les pido que consideren las acciones del responsable. Eso es todo por la conferencia de prensa de hoy. Muchas gracias a todos los que hicieron el esfuerzo de asistir y a los que vieron la transmisión en vivo desde casa. Gracias. Con esas últimas palabras, su dedo pulsó el enlace para compartir y en cuestión de segundos esa prueba crucial se difundió rápidamente por diversas plataformas en redes sociales. No era cruel, pero si alguien la atacaba con malicia, sabía cómo responder con la misma moneda. Esta sería una lección muy costosa para cualquiera que intentara dañar a otros sin considerar las consecuencias. Maya estaba a punto de aprenderlo a la mala. Una vez que se publicó el video, provocó conmoción entre todos los presentes en la sala de entrevistas y sin duda también llegó a la persona que estaba viendo la transmisión en vivo desde su propio condominio. A Maya le sudaron las manos por la sorpresa. La grabación de ella levantando su teléfono para grabar en secreto al hombre y a la mujer juntos se estaba compartiendo por todo internet. Lo que había surgido de los celos y un momento de satisfacción vengativa había vuelto para destrozar su propia reputación. Nunca esperó que la situación se volviera tan completamente en su contra. Nunca imaginó que su rival romántico tendría una gemela. Y ciertamente no esperaba que la amenaza de una mujer 10 años menor se convirtiera en algo real, atravesándole por la espalda con precisión. Fue un error monumental, un verdadero defecto que se originó enteramente en su propia arrogancia. Su orgullo excesivo y su exceso de confianza le habían cegado ante los puntos débiles que otros podían mirar y volver en su contra. Fue algo tan simple, algo que Maya podría haber pensado fácilmente, y sin embargo cometió un error tan grave que cargó con todo el peso de su derrota. Sí, ella fue derrotada por completo, no por culpa de nadie más, sino únicamente por su propio orgullo. Tras finalizar la rueda de prensa, todos se reunieron nuevamente en el salón. Win, Azure, Skillar y las hermanas gemelas estaban allí, cada una con sentimientos diferentes. La gemela mayor, Pijan, se mantuvo tranquila ante su gran revelación, pero su gemela menor, Atita, parecía claramente preocupada. Aunque Tita no culpaba a su hermana por lo que hizo, simplemente no esperaba que ella contraatacara a esa mujer de esa manera, de una manera que nadie más en la habitación había visto venir. Y con nadie probablemente no se refería a Powin, quien parecía saberlo todo desde el principio. Su actitud tranquila y despreocupada lo dejaba claro. Estaba involucrado. Fuimos demasiado lejos, Pijan. Atita preguntó con voz baja. No, claro que no. En este caso no hay nada de qué arrepentirnos. Si crees que esa mujer que intentó arruinar la reputación de alguien fue una tontería, pues bien, no te preocupes. Pero si no, acéptalo. Realmente se lo merecía. Ella tiró la primera piedra, ahora sabe lo que se siente. Cuando alguien lastima a otro solo por diversión, suele acabar así. Lo entiendo, Pijam, pero simplemente sientes pena por alguien que intentó destruir tu nombre. Pijam interrumpió, cruzándose de brazos y suspirando profundamente. Una vez que tu nombre quede arruinado, es muy difícil arreglarlo. ¿Cuánto daño crees que habríamos causado si no hubiéramos tenido forma de defendernos?
No hice esto por venganza, incluso me esforcé por hablar con Maya antes de actuar, pero se negó a ceder, así que ahora solo tiene que vivir con las consecuencias de sus actos. Eso es todo. Las últimas y firmes palabras, respaldadas por un razonamiento sólido, dejaron a todos en la sala en completo silencio. Pijan no se arrepentía de lo que había hecho. Así era ella. Si odiaba a alguien, lo odiaba de verdad. No había vuelta atrás. Sus acciones lo demostraban. No estaba mal que Maya siguiera sintiendo algo por su exnovia, pero lo que no debió haber hecho fue intentar lastimar a alguien solo para sentirse mejor. Eso no está bien. Y también necesita recordar que ir tras alguien que tiene cerebro y que sabe defenderse, pues se defenderá. Si das el primer golpe, no te sorprendas si el segundo vuelve con más fuerza. Así que creo que finalmente podemos dejar esto atrás. Pijan se giró y le dijo a su hermana: esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.